Rotule los medicamentos, las jeringas, las soluciones y los recipientes. Coloque el instrumental en la mesa auxiliar y la de Mayo. Realice el recuento del instrumental, las gasas y el material punzocortante. All right. Blades. 1, 2, 3. Suture. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, Mm-hmm. 4, Okay. 5. All right. Vertex. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay. Got it. Instruments. Yep. That's 1, 2, 3, 4. got it. 1, 2, Okay. 1, 2, 3, 4. All right. 1, 2, 3, 4. Okay. 1, 2. 1, 2. Mm-hmm. 1, 2. Okay. 1, 2. 1, 2. Okay. 1, 2. Mm-hmm. 1, 1, 2. Mm-hmm. 1, 2, Okay. 3, 4. Mm-hmm. 1, 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5. Got it. Okay. Retract this. 3, Okay. 2, 2. All right. 1, Mm-hmm. 1, 2, 3. Okay. 1, 2. Suctions. Okay. Suction. Okay. Pickups. 1, 2. 2, 3, 4, Okay. 5. Mm-hmm. El campo estéril es el área física en el centro del sitio quirúrgico y todas las superficies estériles alrededor. Lo que debemos recordar sobre la esterilidad es: las superficies estériles solo entran en contacto con superficies estériles. Las superficies no estériles entran en contacto con las superficies no estériles. Cuando una superficie no estéril toca una superficie estéril, se produce una contaminación. Por ejemplo, si la mano del circulante toca accidentalmente al instrumentista mientras le entrega un artículo estéril, el campo ya no está estéril. Un artículo estéril solo se considera estéril después de que ha sido procesado usando métodos efectivos y probados. Antes de entregar cualquier artículo estéril en el campo, se debe verificar la integridad del envoltorio y leer los indicadores químicos de esterilidad. Muchas condiciones y eventos pueden alterar la esterilidad de un material, incluidos orificios o desgarros en el envoltorio, humedad o fallas en el sistema de esterilización. Los campos, las batas, los guantes y los campos para las mesas son barreras entre las superficies no estériles y las estériles. Los materiales usados como barreras contra la contaminación se eligen por su densidad, su resistencia, su capacidad para resistir la humedad y su facilidad de uso. Los materiales que no reúnen los estándares mínimos para la seguridad del paciente no deben usarse. El borde de cualquier envoltorio, externo o cubierta, se considera no estéril. Cuando se abre un artículo estéril, el borde del envoltorio no debe tocar el artículo. Al mantener una distancia adecuada entre el artículo estéril y el borde, se evita una posible contaminación del artículo cuando éste se entrega en el campo.
Un margen de 2.5 centímetros desde el perímetro de un envoltorio estéril se debe considerar no estéril. Los líquidos estériles en botellas con bordes o labios protegidos con tapas selladas estériles pueden verterse directamente en un recipiente estéril en el campo. Los frascos ampollas con medicación están sellados con tapas de aluminio. Cuando la tapa de metal se abre, el borde del frasco se considera contaminado. Esto es porque no hay manera de retirar la tapa sin arrastrar el material no estéril sobre el borde del frasco o ampolla. Cuando empiece a verter una solución estéril en un recipiente, no se detenga hasta que el frasco esté vacío. Aleje el recipiente del campo estéril para que no gotee el líquido por el lado no estéril del frasco dentro del frasco reciente. No vuelva a colocar la tapa a un frasco con líquido estéril. Si existe alguna duda sobre la esterilidad de un artículo, considérelo contaminado. Antes de abrir un envoltorio de cualquier artículo estéril, inspecciónelo en busca de signos de contaminación. Desgarros, orificios, marcas de desgaste o manchas de agua son signos de que es cuestionable la esterilidad. Ante la duda, no use el artículo. El paciente con los campos es el centro del campo estéril durante una operación. Los campos estériles crean una barrera entre la superficie no estéril y el área de trabajo del campo estéril. Por ejemplo, el microscopio quirúrgico. Las cubetas con soporte y la mesa auxiliar deben estar cubiertos con campos. El equipo no cubierto con campos debe permanecer fuera del campo estéril y con una distancia de 40 centímetros entre las superficies estériles y las no estériles. Las batas quirúrgicas se consideran estériles solo en el frente, desde la mitad del pecho hasta el nivel de la mesa. El personal estéril no debe dejar caer sus antebrazos y sus manos por debajo del nivel de la cintura, ni elevarlos por encima de la línea de las axilas. La axila misma se considera no estéril aunque esté protegida por la bata. Esto se debe a la enorme población bacteriana de la región axilar. El personal estéril debe pasar entre sí, frente a frente o espalda contra espalda. Aunque en la mayoría de los quirófanos se usan batas quirúrgicas envolventes, la esterilidad de la parte posterior no puede garantizarse porque la persona que la usa no puede ver su espalda. El personal estéril nunca debe darle la espalda al campo estéril. La parte posterior de la bata no se considera estéril porque la persona no puede verla. Las mesas se consideran estériles solo en la parte horizontal. La parte horizontal y superior de la mesa es la única superficie considerada estéril. Los extremos de las suturas no deben colgar fuera de los bordes de la mesa. Los campos de mesa no deben reposicionarse una vez que han sido colocados porque esto cambia el nivel del área estéril. Las tubuladuras, los cables y las mangueras que se fijan a los campos del paciente no deben ser traccionados para disminuir la tensión. Esto trae una porción no estéril de la tubuladura al campo estéril. Es deber del instrumentista medir y dar holgura necesaria a estos accesorios antes de fijarlos, no bien los trae al campo estéril. El personal estéril debe permanecer dentro del área del campo estéril. El personal estéril no debe alejarse del campo estéril. A veces, un instrumentista debe moverse alrededor de la periferia para realizar sus tareas. Sin embargo, alejarse del área del campo compromete la técnica aséptica. El instrumentista no debe salir de la sala para traer artículos de otra área, ni siquiera si esa fuera restringida. Los miembros no estériles del equipo nunca se inclinan o se apoyan sobre una superficie estéril para entregar material en el campo. Cuando se abren paquetes estériles, entregue el artículo en la mano o deposítelo en la superficie estéril de una manera que evite pasar por encima de materiales ya entregados. Muchos de los artículos quirúrgicos están empaquetados de forma que se los puede dejar caer en el campo estéril desde una distancia segura. Si el envoltorio no permite esta técnica, la persona no estéril debe entregar el artículo directamente al instrumentista. Durante la cirugía, el personal debe moverse lo menos posible. Los miembros del equipo deben moverse alrededor de la sala de operaciones lo menos posible. Esto se aplica tanto para el personal lavado como para el no estéril. El tránsito dentro y fuera de la sala de operaciones crea corrientes de aire que traen partículas contaminadas hacia el quirófano. Las puertas del quirófano deben permanecer cerradas cuando se abre el material estéril y cuando la cirugía está en progreso.
Los campos y materiales que cubren las mesas deben manipularse lo menos posible y con movimientos mínimos. Esto evita la liberación de hilachas y de partículas de polvo que llevan las bacterias transportándolas por el aire. Cuando cubra una superficie, siempre despliegue los campos, nunca los sacuda para desdoblarlos. Al finalizar una cirugía, pliegue o enrolle los campos desde el centro, cuidando de contener en el interior los contaminantes. Nunca arrastre un campo de una superficie ni lo haga un bulto contra su cuerpo, aunque esté usando ropa protectora. Esto disemina partículas contaminadas en el ambiente. Hable lo menos posible durante la cirugía. La boca es el mayor reservorio de bacterias. Hablar fuerza la respiración hacia el aire y el ambiente inmediato. Las máscaras para evitar la liberación de bacterias contenidas en la humedad no son 100% efectivas, y si se usan inadecuadamente no protegen contra la diseminación de las gotitas de aerosol que contienen microorganismos. La humedad lleva bacterias de una superficie no estéril a una estéril. Cuando el agua entra en contacto con un campo estéril o con las batas, puede causar una contaminación por permeación. Esto ocurre cuando la humedad de un lado del campo sirve como vehículo para que las bacterias infiltren el campo desde la superficie no estéril. La mayoría de los campos desechables tienen una trama muy cerrada para evitar la permeación. Con el contacto continuo, la sangre y los líquidos pueden penetrar las batas y los campos. Los campos de tela reutilizables se tratan con sustancias químicas que resisten la humedad, pero no son completamente impermeables. El campo estéril se establece lo más cerca posible del comienzo de la operación y es controlado durante todo el procedimiento. Una vez que los materiales estériles han sido abiertos, el equipo es vulnerable a la contaminación. Cuanto más tiempo el campo permanezca expuesto, mayor es el riesgo de contaminación. Los materiales estériles deben abrirse lo más cerca posible del comienzo de la cirugía. Sin embargo, en realidad, muchas veces los casos se retrasan o se cancelan. En la mayoría de los procedimientos se usa una mesa de operaciones y puede configurarse en muchas posiciones y recibir una serie de accesorios para diferentes tipos de cirugía. El marco es de acero inoxidable y tiene un motor hidráulico. La unidad de control remoto manual le permite al anestesista cambiar la posición de la mesa en cualquier momento. Los apoyacabezas y apoyapiés pueden flexionarse o quitarse. El apoyo lumbar puede elevar el flanco y ofrecer una mejor exposición. Un apoyo perineal permite un buen acceso cuando el paciente está en posición de litotomía. Los apoyabrazos estándares se usan cuando los brazos del paciente están extendidos. Al menos un brazo se abduce durante la cirugía para tener un acceso intravenoso y sitios de monitorización. El brazo se fija por medio de tiras acoginadas, fijaciones semirrígidas o armazones rígidos. Los estribos se usan para elevar y abducir las piernas y el área perineal. El tipo de estribos depende del procedimiento, la preferencia del cirujano y la tolerancia fisiológica del paciente a la posición. Todo el equipamiento necesario debe estar ensamblado. Acoginados, almohadas, dispositivos de posicionamiento, accesorios de mesa y de transferencia deben estar a la mano antes de que comience la colocación en posición. Un papel importante del circulante es transferir a los pacientes con seguridad y desde distintos tipos de medios de transporte como camillas, camas, sillas de ruedas y mesas de operaciones. El transporte y la colocación en posición de los pacientes en el ambiente sanitario es una de las responsabilidades que ponen más en riesgo a los pacientes y a los trabajadores. Los pacientes pueden estar inestables o inconscientes, o sea que tal vez no pueden usar los mecanismos de protección que normalmente evitarían las caídas y otras lesiones.
Las mesas de las salas de diagnóstico y de operaciones son estrechas. Los métodos de transferencia como las camillas, si no están trabadas, pueden deslizarse inesperadamente. Es responsabilidad del equipo quirúrgico realizar una transferencia segura que proteja al paciente de cualquier lesión durante la cirugía. Parte del equipo usado para una transferencia segura es las camillas o los carritos con ruedas, los rieles guía y las tablas rodantes. Estos artículos tienen características de seguridad que ayudan a prevenir las lesiones. Algunas características son barandas laterales, tiras de seguridad, trabas para las ruedas. Para transferir a un paciente consciente de la camilla a la mesa de operaciones, se necesitan al menos 4 personas y debe respetarse la técnica para evitar las lesiones. Alinee la camilla con la mesa de operaciones y asegúrese de que las ruedas de la camilla y de la mesa de operaciones están trabadas. Nunca mueva a un paciente a la mesa de operaciones sin trabar las ruedas. El paciente puede caerse por el espacio entre la camilla y la mesa de operaciones. It's locked. All right. Excellent. Antes de comenzar a moverlo, dígale siempre al paciente lo que va a hacer. We're going to move you over to the table, but don't do anything till we tell you to, okay? Comience por liberar las tubuladuras y los electrodos de monitorización para que no se enreden durante la transferencia. Otra persona debe ayudarlo con los pies del paciente mientras otras 2 ayudan a cada lado del paciente. Transfiera los tubos de drenaje, los frascos de soluciones intravenosas y otros equipos médicos auxiliares. Asegúrese de que las vías intravenosas y las bolsas de drenajes están fijas antes de destrabar las ruedas de la camilla para sacarla de la sala. Para transferir un paciente inmóvil o inconsciente de la mesa de operaciones a una camilla, se requieren al menos 4 personas. El trabajo en equipo es absolutamente esencial. Se usa una tabla de transferencia de plexiglas o unos rodillos. El paciente es transferido a la tabla o a los rodillos y luego es llevado de una superficie a la otra usando una sábana de tracción. Además de evitar las lesiones por frotamiento, ayuda a reducir el esfuerzo vertical requerido para mover al paciente y a los que lo transfieren. Para usar una mesa de transferencia deberá hacer rolar al paciente. 2 o 3 personas se paran a los lados del paciente y toman los bordes opuestos de la salea o la sábana de tracción. El borde de la salea o la sábana se tracciona en dirección a los ayudantes para rolar al paciente en posición de lado, con su rostro mirando hacia el cuerpo de los ayudantes. El anestesista guía y dirige el movimiento. Se mantiene a la cabecera del paciente y protege la vía aérea y al paciente de lesiones. Anesthesia on your go. All right, 1, 2, 3, Okay. And then Gail. and La tabla de transferencia se coloca sobre la espalda del paciente y los que lo sostienen lo apoyan suavemente en posición supina sobre la tabla. Tomando la tabla y tirando sobre la camilla, el personal puede transferir fácilmente al paciente a esta. Sin importar si el paciente está consciente o inconsciente, se deben usar las mismas precauciones cuando se le transfiere desde la mesa de operaciones. Cuando el paciente es traído a la sala, antes de comenzar la anestesia, el equipo quirúrgico se toma un receso. Durante confirma el nombre del paciente, el procedimiento quirúrgico, el sitio de la incisión y cualquier trastorno médico importante. All right, time out. okay. Dr. Hosendove, this is Jennifer Love. She's allergic to penicillin, and we're doing a right colectomy. Is that correct? I agree. Okay. Everyone agree? Agreed. Okay. Los pacientes se colocan en posiciones quirúrgicas específicas por muchas razones. El uso de una posición específica le da al cirujano un acceso directo óptimo al sitio quirúrgico. Las necesidades de estabilidad fisiológica, protección contra las lesiones y acceso al sitio quirúrgico afectan la toma de decisiones sobre la colocación. Cada paciente tiene consideraciones únicas, como la edad,
la movilidad de articulaciones y enfermedades, que es importante considerar cuando se desea colocar en posición al paciente con seguridad. Debido al riesgo de lesiones graves y permanentes, el equipo quirúrgico debe ser guiado y dirigido en el proceso de colocación en posición. El anestesista, el cirujano y el circulante son quienes dirigen el proceso debido a su conocimiento sobre el estado del paciente. El decúbito supino o decúbito dorsal, esa posición se usa para procedimientos del abdomen, el tórax y la cara, y en las cirugías ortopédicas y vascular. El paciente es colocado con la cabeza y la columna alineadas. Si no se usa un apoyabrazos o un tobogán, el brazo se coloca en posición natural al lado del paciente y la azalea se coloca debajo con delicadeza. Los pies del paciente no deben extenderse sobre el borde de la mesa de operaciones y las piernas no deben estar cruzadas una sobre otra. El peso del paciente debe estar bien distribuido sobre el hueso occipital, la espalda, el sacro, los talones y la parte posterior de las piernas. Pacientes con malformaciones en columna o pelvis o con prótesis total en las articulaciones pueden requerir un acoginado especial para soportar las curvaturas irregulares y evitar la hiperextensión. Se usan apoyos de espuma o de gel para sostener la cabeza. La tira de seguridad se coloca a medio camino de las rodillas sobre los muslos. La posición de Trendelenburg es una variante del decúbito supino en el que la mesa de operaciones se inclina con la cabecera hacia abajo. Esto permite un mejor acceso a las estructuras de la cavidad abdominal inferior y la pelvis, porque la gravedad lleva los órganos, como el intestino delgado, el colon proximal y el epiplón, en dirección cefálica. La posición se usa comúnmente durante la cirugía digestiva baja y la cirugía pelviana. Pueden usarse apoyahombros para evitar que el paciente se deslice, pero los apoyahombros son muy peligrosos y pueden causar una lesión del plexo braquial. Si considera necesario usarlos, deben estar acoginados y bien colocados sobre el acromión de la escápula, y no sobre los tejidos blandos que recubren el plexo braquial. La posición de Trendelenburg invertida, también llamada decúbito supino modificado o con los pies hacia abajo, se usa cuando el cirujano necesita un acceso irrestricto a la cavidad abdominal superior y el esófago inferior. Cuando la mesa de operaciones se inclina hacia los pies del paciente, la gravedad lleva las vísceras hacia abajo en la cavidad abdominal, lo que permite una mejor visión del diafragma, el cardias y el esófago. La posición de litotomía es una variante del decúbito supino. Los muslos del paciente son abducidos y ambas rodillas y caderas flexionadas. Se debe tener especial cuidado al elevar lentamente las piernas del paciente y colocarlas sobre los estribos. Ambas piernas deben colocarse al mismo tiempo. Los pies se suspenden sobre estribos o perneras. En general, la posición de litotomía se usa en procedimientos ginecológicos, obstétricos y urogenitales. Respeta el pudor del paciente cubriendo el periné con un campo durante la colocación en posición. All right, legs going down. Al bajar las piernas del paciente de los estribos para colocarlos sobre la mesa de operaciones, respete la misma técnica.